Este día vamos a ver el tema de antecedentes y marco teórico. Recordemos que es el segundo capítulo, ¿verdad?, de todo anteproyecto. El primero es el planteamiento del problema, ya lo vimos. La parte de situación problemática, pregunta de investigación, la justificación, objetivos, la factibilidad y viabilidad del estudio, las deficiencias en el conocimiento, ¿verdad?, que son una de las razones por las cuales se plantea una problemática. Y ahora vamos al segundo capítulo, que es la fundamentación teórica. Ahí pueden ir los antecedentes, marco teórico, marco conceptual. A veces los antecedentes les piden que vayan en un planteamiento del problema. Eso va a depender de la editora, del formato que le den a ustedes de protocolo, pero por lo general va en el capítulo 2. Igual puede ir un marco legal, ¿verdad? Que son de las, recordemos, yo les había dicho eso, que aquí va toda la parte que fundamenta el estudio, tanto en la parte teórica como legal, o lo que se considere, ¿verdad?, del uso de las variables. Vaya. Después vamos a entrar propiamente, que me incomoda estarlos aceptando ahorita. Por eso es que les doy siempre 5 minutos y ya después de determinada hora sí ya no los acepto porque no puedo estar así toda la clase. Vaya, antecedentes del problema es todo hecho anterior a la formulación del problema, ¿verdad?, que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado. Pareciera redundante, pero obviamente se refiere a todos los antecedentes. Se trata de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. Entonces pueden indicar conclusiones existentes en torno al problema planteado. O sea, aquí en los antecedentes no es necesario siempre colocar propiamente los resultados, sino que ustedes pueden colocar ya las conclusiones, digamos, los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial, o los factores de riesgo asociados a diabetes, o los efectos secundarios del COVID son tales, ¿verdad? O el síndrome post-COVID se presenta más que todo en tal sistema del cuerpo, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que ya de repente pueden encontrar ustedes conclusiones y vale la pena colocarlas en los antecedentes. Y algo bien importante es que siempre hay que respetar las referencias bibliográficas. A veces se nos olvida que en esta parte teórica solo es copiar y pegar, ¿verdad? Y se nos olvida colocar las referencias bibliográficas. Y no, ni una ni la otra. O sea, no es solo copiar y pegar. Para eso hay que parafrasear. Porque si usted lo copia y lo pega como tal, prácticamente está plagiando la información. Se trata que usted haga, o sea, una lectura crítica, una lectura, digamos, diversa, con diferentes bibliografías, para que usted posteriormente haga una síntesis. Y después de esa síntesis, usted la redacta. Puede ser que usted haya encontrado factores de riesgo. Vaya, me voy a ir a esos temas para mantener siempre los mismos ejemplos de las clases anteriores. Si usted dice, por ejemplo, factores de riesgo de sobrepeso o obesidad, puede ser que en 2 autores haya encontrado que es, por ejemplo, el sedentarismo y el consumo de bebidas azucaradas, pero puede ser que en otro autor haya contemplado que los trastornos del sueño también pueden ser un factor de riesgo. Puede ser que en otro tercer autor usted encontró que los factores de riesgo son los antecedentes familiares. Entonces, si usted se fija en ese párrafo, puede llegar a poner hasta 3 o 4 referencias bibliográficas del mismo de la misma idea. Porque cuando uno redacta, hay que tratar la manera que en cada párrafo vaya una idea. Entonces, si en este párrafo estamos hablando de que los factores de riesgo para obesidad son tales, puede ser que, como les decía, 2 los encuentren en una referencia bibliográfica, otro en otra y otro en otra. Entonces estamos hablando de 3 referencias en el mismo párrafo. Entonces, ¿por qué ahí usted justifica o comprueba que no solamente fue a copiar y pegar, sino que hizo una lectura diversa, complementaria, por lo cual posteriormente redactó su párrafo, ¿verdad? Vale, igual en el marco teórico. O sea, aquí antecedentes es propiamente, como dice ahí, todo hecho anterior relacionado a la formulación del problema, o sea, propiamente a su tema. El marco teórico consiste en sustentar teóricamente el estudio. Ello implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones que se consideren válidas para el correcto encuadre del estudio. Puede ser que ya hayan teorías que expliquen un fenómeno, ¿verdad? O puede ser que nosotros aquí estamos sustentando nuestras variables.
no necesariamente antecedentes, los antecedentes tienen que ver más que todo con resultados similares a los que nosotros vamos a encontrar o conclusiones similares. Y el marco teórico sustentamos nuestras variables de análisis, ¿verdad? Lo que yo les decía la vez pasada, si por ejemplo usted dice factores de riesgo, volviendo al mismo ejemplo que acabo de poner, si sus factores de riesgo son sedentarismo, bebidas azucaradas, antecedentes familiares y trastornos del sueño, usted tiene que sustentar quién lo dice, ¿verdad? O sea, en antecedentes puede poner, por ejemplo, el 80% de las personas que padecen obesidad tienen trastornos del sueño, por ejemplo. Pero posteriormente tiene que generar ustedes teorías. ¿Por qué eso se da? Entonces esa parte teórica va más que todo en el marco teórico. En cambio, antecedentes va propiamente los resultados casi que similares a los que usted va a encontrar, ¿verdad? Vale. Las funciones del marco teórico ayudan a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Orienta sobre cómo habrá que llevarse a cabo el estudio. Amplía el horizonte y guía al investigador. Esto es bien importante porque prácticamente los objetivos son nuestra guía principal, ¿verdad? Pero obviamente las funciones del marco teórico, cuando usted ya sustenta toda esta parte teórica, guía mejor al investigador, porque usted ya casi que vaya a saber qué es lo que quiere ir a recoger. Conduce al establecimiento de hipótesis, precisamente por lo mismo, porque usted está leyendo y dice, bueno, al final, exactamente qué es lo que quiero ir a confirmar. Recordemos que no todos los estudios son de comprobación de hipótesis, pero cuando usted más lee, mejor define su tema, su título incluso, ¿verdad? Inspira nuevas ideas o nuevas líneas y áreas de investigación. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Vamos a ver el papel del marco teórico durante el proceso cuantitativo, antes de recolectar los datos y después de recolectarlos. Vean ustedes que no solamente sirve en la etapa de planificación, que es de los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Sino que también puede ser que nos sirva incluso después de recolectar estos mismos datos. Casi que nos puede servir también para la discusión. Entonces, durante el proceso, antes de recolectarlos, nos sirve para aprender más acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación, conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema. Esto es sumamente importante. En la comunidad científica, nosotros en los artículos tratamos la manera de colocar incluso las limitaciones que tuvimos para hacer ese estudio o lo que pudimos haber hecho mejor. ¿Por qué? Porque cualquiera que nos lea va a tratar la manera de evitar esos errores. Entonces, por eso dice, saber, conocer qué métodos se han aplicado exitosa y erróneamente también para estudiar el problema. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación, identificar variables, cómo han sido medidas y observadas, decidir cuál es la mejor manera de recolectar y analizar los datos y refinar el planteamiento, hipótesis y justificación. O sea, después de que nosotros hemos leído, puede ser que cambiemos hasta nuestros objetivos planteados inicialmente. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, yo les digo a veces, vaya, vos querés hacer un estudio, lo primero que tenés que ir a hacer es a leer no solamente del tema, sino del tipo de estudio, porque a lo mejor hayan estudios ya realizados que van a ser casi iguales al que vos vas a hacer, solo que lo vas a hacer aquí, ¿verdad? No lo vas a hacer en el otro lugar donde ya está publicado el estudio. Entonces, casi siempre lo que se nos ocurra, ya hay información al respecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a leer, porque ahí podemos tomar muy buenas ideas de cómo vamos a enrumbar nuestro estudio. Ahora, el marco teórico, después de recolectar los datos, sirve para explicar similitudes y diferencias entre nuestros resultados y el conocimiento existente. Analizar formas de interpretar los datos. Esto es bien importante porque después, a veces yo les digo, están planificando, quieren hacer un estudio, ya tienen el cuestionario, pero no saben ni qué quieren ir a analizar. Y eso tiene que ver también con el plan de análisis, que es una de las cosas que va en el protocolo, ¿verdad? Recordemos, en la metodología. Entonces, también nos va a servir el marco teórico, o sea, ir a leer para saber cómo vamos a analizar. Eso que yo les digo, por ejemplo, los factores de riesgo, usted tiene predefinidos cuáles son los factores que usted quiere o que usted ha encontrado y son los que usted quiere ir a investigar también. O sea, a partir de ahí se hacen sus cuestionarios si no hay ninguno validado o se busca uno ya validado, que sería lo ideal a nivel internacional,
donde ya se contemplaron estos factores, ¿verdad? O puede ser que por cierta literatura usted diga, tomé de ejemplo o de base el cuestionario Steps Wise de la OMS, por ejemplo, que es acerca de las enfermedades crónicas, y con este cuestionario yo lo voy a adaptar porque le voy a agregar unas 2 o 3 preguntitas que yo misma lo he encontrado en la bibliografía, ¿verdad? Y es válido, se puede. O sea, de repente parte de la adaptación, aunque cuando nosotros hacemos un cuestionario lo ideal es validarlo, ¿verdad? De ahí dice ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, que tiene que ver con la discusión. Cuando ya nosotros hemos terminado nuestro estudio, nuestros resultados, hay que compararlos con otros autores. Entonces, si nosotros en el marco teórico tenemos un buen marco completo, esas mismas referencias bibliográficas nos pueden servir para la discusión. No es obligatorio que las mismas de la discusión sean las del marco teórico, no. Pero si usted, por ejemplo, hizo una buena construcción del plan, del protocolo, la probabilidad que haya abarcado la mayoría de literatura es más alta. Entonces, eso mismo le va a servir a usted para la discusión. Yo a veces les ponía el ejemplo del cuento de los 3 cerditos, ¿verdad? O sea, el que, si usted se fija, el que se tardó menos y de menor calidad, rapidito se lo botó el lobo. En cambio, el que se tardó más y hasta lo criticaban de que vos, que no sé qué, que clavado, que no sé cuánto, y el que se tardó más y lo hizo con mejores materiales es el que no lo derribó el lobo. Incluso los demás se refugiaron en esa misma casita. Entonces, así tenemos que tratar la manera de hacer todo en nuestra vida, ¿verdad? No solamente el marco teórico y el trabajo de investigación, sino que también las cosas en nuestra vida, tratar la manera de construirlas de la mejor manera, de la mejor calidad, de los materiales de mejor calidad. Y aquí estamos hablando que ustedes, por ejemplo, ya van a salir de médicos y tienen que tratar la manera, o mejor dicho, casi que es obligación, resolver un problema que está en la capacidad de ustedes. Y eso habrá dependido de la calidad de estudio que ustedes le han metido a la carrera, porque no depende de la universidad, sino que depende del estudiante. La universidad solamente es un escenario que les permite actuar a ustedes como actores. Y ustedes se desenvuelven de la manera que ustedes consideren, y la carrera es de alta responsabilidad que requiere una alta capacidad resolutiva, porque un error puede terminar en la vida de alguien, ¿verdad? Entonces, así tratar la manera de que si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, acostumbrémonos a eso. Si no, mejor no lo hagamos, porque a veces dicen, agradecer que lo hice a medias, no, mejor no lo hagas, así de sencillo. Si lo vas a hacer, tratar la manera de hacerlo lo mejor que esté en tus capacidades. Vaya. Desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis es igual, ¿verdad? Y construir explicaciones. O sea, acuérdense que el fin último de la investigación cuantitativa es explicar un fenómeno, predecir un fenómeno, poder adelantarnos para que aquel no suceda, sobre todo en medicina, que casi siempre pues constituye la enfermedad, ¿verdad? Ahora, recuerden que para todo esto hay que hacer revisión de literatura y ya recibimos una clase, pero le voy a recordar algunos aspectos, ¿verdad? O sea, o lo que hay que tener aquí en cuenta siempre, porque nos preguntamos qué es lo que buscamos al consultar la literatura. Entonces podemos buscar definiciones, teorías, resultados, casos similares, ejemplos, instrumentos utilizados. Aquí estamos hablando de cuestionarios, escalas, guías de observación, escalas de Likert, ¿verdad? Que son checklist. Por ejemplo, cuando usted va al súper, hace una lista de chequeo, ¿verdad? Pues igual, cuando usted va a revisar expediente clínico, por ejemplo, casi siempre los de auditorías son listas de chequeo, ¿verdad? Tiene esto, tiene lo otro, va en este orden. Por ejemplo, la presente enfermedad, cuando nos llegan a auditar expedientes del CIBASI o de la región, llevan una lista de chequeo para ver si usted la presente enfermedad, el consultador lo pone claro, la presente enfermedad con el método SOAP, o sea, todo ese tipo de cosas que, o la historia clínica en general, no solo la presente. Entonces son checklists que ya están preestablecidos y validados, ¿verdad? Que les ha permitido medir indicadores. Medir o evaluar los conceptos o variables de interés. Ya les dije, las variables son clave. Y las hipótesis comprobadas también, datos específicos y enfoques o abordajes del problema de investigación. O sea, aquí prácticamente nos va aclarando
lo que nosotros queremos ir a averiguar. Ventajas de utilizar Internet como fuente para localizar la bibliografía. Bueno, hay muchas. Vamos a mencionar algunas. Acceso a las 24 horas. Hay una gran cantidad de información sobre muchos temas. Hay información en español, información reciente. Es de fácil acceso, gratuito, o a veces de bajo costo, ¿verdad? Si no es gratuito, el investigador puede crear una red de contactos que le ayuden a encontrar la información que busca. Ahora, ustedes en Facebook o en las redes sociales pueden encontrar grupos o comunidades científicas, ¿verdad? De los temas que a ustedes les interesan. Por ejemplo, asociación de cardiología, asociación de endocrinología. Yo estoy como entre grupos de investigación, ¿verdad? Entonces, de repente ahí intercambian cosas o ponemos alguna duda que tengamos y entre ellos mismos me resuelven, ¿verdad? Si yo tengo una duda, miren cómo puedo hacer un instrumento, cómo puedo hacer un cuestionario, un ejemplo. Ahí me pueden mandar incluso ejemplos o literatura que nos permite a nosotros estar ahí a la vanguardia de lo que está pasando, ¿verdad? O por ejemplo, ya está la actualización de las normas Vancouver o de las normas APA de bibliografía, que eso pues es mejor tenerlo ya sincronizado con la computadora para que se facilite y nosotros conocer lo básico, ¿verdad? Que es lo que tienen que llevar, por ejemplo, las normas, pero o incluso debe ser un informe final, porque las normas Vancouver no solamente son para bibliografía, sino también para un trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces ya existen estas comunidades, ustedes se pueden ir metiendo de actividad física, de música, o sea, de los que a ustedes les llame la atención, pero en los temas médicos, pues si algún tema en específico a ustedes les llama la atención, pueden buscar estas comunidades o estos grupos en las redes sociales. El investigador puede crear una red, ya lo dije, ¿verdad? Y los estudios que se localizan pueden imprimirse de inmediato, ¿verdad? Por lo general. Ahora, también hay desventajas, ¿verdad? Algunas, no siempre los artículos están revisados por expertos. Por ejemplo, lo que encontramos en el Google Académico no siempre está publicado en revistas indexadas, por lo tanto no ha tenido una revisión un poquito más detallada por expertos o han pasado los filtros de la editora. Entonces, de repente puede ser que también encontremos textos plagiados o que se reproducen sin el consentimiento de los autores. Entonces, es lo que yo les digo, imagínense ustedes, hacen ahorita una investigación, solo copiar y pegar, no sería conveniente, ¿verdad? Porque entonces le pasamos el escáner de plagio, que ahora hay bastantes programas para eso, y teóricamente no debería salir arriba del 14%. Hay quienes permiten 12, otros 20, pero incluso otros arriba del 6%. Entonces, en general, no arriba del 14%, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo he encontrado trabajo cuando les dejo en las maestrías hasta el 80% de plagio, un ensayo. O sea, me refiero a un ensayo de discusión, ¿verdad? No ensayo clínico, no los clinical trials, sino que los ensayos de redacción, ensayos críticos o argumentativos. Entonces, a veces el 80% de plagio. Y yo les digo, o sea, a estas alturas, estamos hablando ya con profesionales, no pueden escribir de esa manera. Vea, es imposible, porque usted solo hizo copiar y pegar. Entonces, tiene que parafrasear, tiene que leer, sintetizar y posteriormente redactar. Puede ser tardado encontrar estudios de calidad sobre el tema, pero ustedes en este caso, pues, se reduce porque tienen acceso a la biblioteca virtual que les da la universidad. Y, por ejemplo, COVID, casi que está libre acceso, o en inglés, ¿verdad? Por supuesto, la mayoría de cosas. Y la vez pasada vimos algunas de las páginas que se pueden utilizar de literatura médica científica. O sea, irse directamente ahí. Pueden usar el Google Académico como una segunda o tercera instancia, ¿verdad? Para tener acceso a artículos puede generar también un costo en algunas veces, aunque como les digo, el tema COVID, por ejemplo, ahorita todo está gratuito, el acceso, la mayoría, por lo menos del 85% de los artículos son libres y algunas cosas ustedes se las reducen por el acceso que les da la universidad también. Y también que nos podemos distraer, ¿verdad? De repente, pues, estamos en una cosa y después navegamos en otra. Palabras clave. Siempre se recomienda escribir un título preliminar del estudio y seleccionar las 2 o 3 palabras que capten la idea central, extraer los términos del planteamiento o utilizar los que los autores más destacados en el campo de nuestro estudio utilicen en su planteamiento de hipótesis. Y en la mayoría de los artículos de revistas es común incluir los términos clave al inicio o al final. Siempre se pone en el abstract las palabras clave, ¿verdad? Les voy a mencionar aquí en la clase, y con eso termino, 2 métodos para poder
casi que construir un marco teórico, que los menciona este libro de Hernández Sampieri, que es de metodología e investigación, ¿verdad? No es el único, hay mejores libros incluso, pero esta parte está bien detallada ahí. Está el método de mapeo, que implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. O sea, si por ejemplo vamos a hablar el tema clima organizacional, de colocar esas casillas o esos conceptos con los cuales nosotros vamos a trabajar durante todo el estudio, ¿verdad? Y con base a eso nosotros reconstruimos el marco teórico. Por ejemplo, si el tema es clima organizacional, el colocar la definición, que es clima organizacional, las dimensiones, las mediciones y los modelos, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo digo factores de riesgo de la obesidad, puede ser que yo los divida en modificables, no modificables. Dentro de los modificables, voy a decir sedentarismo o actividad física, ¿verdad? Y alimentación. Todavía puedo subdividir. De alimentación puedo decir bebidas azucaradas, alimentos grasosos, tiempos de comida, ¿verdad? No sé. Entonces, y dentro de los no modificables puedo mencionar antecedentes familiares, antecedentes personales de la primera infancia, por ejemplo, infancia, adolescencia, o antecedentes perinatales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted va armando ese mapa conceptual para que le sea más fácil posteriormente desarrollarlo. Y aquí está, ¿verdad? Cada una de las casillas desarrolladas con sus respectivas referencias bibliográficas. El otro es el método de vertebración. Otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego se coloca la información, o sea, las referencias, en el lugar correspondiente dentro del esquema. Esto es bien importante. Yo casi siempre en un trabajo de investigación veo el índice, el cuadro de variables y el cuestionario. ¿Vea? Es lo principal. Obviamente la metodología, tipo de estudio y todo, así, pero la estructura es básica. Igual en cualquier libro. Ustedes se van a cualquier libro de medicina, ven por ejemplo el Harrison, está bien desglosado sus capítulos y dentro del capítulo, van desglosados cada uno de los temas que van a ir dentro de eso, ¿verdad? Entonces, así es lo ideal. Igual aquí está el esquema. Temas generales, digamos, el primer tema puede ser prevalencia, ¿verdad? Puede ser, o la frecuencia de alguna enfermedad o porcentaje. Luego los factores de riesgo modificables, factores de riesgo no modificables, o algo más que ustedes quieran colocar, ¿verdad? Grupos de edad, no sé, como ustedes quieran. Entonces, después de los temas, los subdividen. Si, digamos, decimos factores de riesgo modificables, ahí vamos, alimentación, actividad física. Y cada uno va a tener sus referencias. Y se miran las referencias ahí como entrecruzadas. ¿Por qué? Porque puede ser que un mismo artículo o un mismo capítulo de un libro nos sirva para desarrollar más de un subtema. ¿Verdad? No quiere decir que un subtema o una referencia. No. Puede ser que el número 2 de las referencias que está en el planteamiento del problema se repita en el marco teórico en la última parte. ¿Verdad? Entonces, eso va a depender del desarrollo que ustedes le den al documento. Y las referencias siempre se ubican donde les corresponde. Puede ser un subtema, un subapartado, puede ser que estén en 2, 3 o más, vean lo que ya les mencionaba. Ahora, esta secuencia es bien importante tenerla, que es la parte del título, objetivos, variables, cuestionario. O démosle vuelta. Si, por ejemplo, usted tiene un cuestionario, cada pregunta, pero les digo, o sea, cada pregunta tiene que responder a una variable. Esta variable da respuesta a un objetivo y el objetivo o sea, obviamente, sin duda, al título. Tiene que dar respuesta al título. Les digo eso porque a veces, si el tema, ya se los he dicho en otras clases, es sobrepeso, obesidad, porque están tomando colesterol, triglicéridos, HDL, LDL en el cuestionario. No, es que mire, es que es importante, está en el expediente, sí, pero entonces tu estudio no es solamente obesidad, ¿verdad? Sino que vas a medir también dislipidemias o hiperlipidemias. Entonces, ahí es donde ustedes dicen, bueno, tengo que enfocar con mis objetivos, leer y ver si de verdad voy a incluirlo, porque entonces ya no solamente voy a mencionar obesidad, puede ser que lo voy a tratar como obesidad dislipidemias o lo englobo una sola como dislipidemias, no sé, y usted en la metodología lo incluye y lo aclara.
Pero lo que sí, que cada pregunta tiene que responder a las variables, y estas variables pueden ser 2 o 3 variables que den respuesta a cada objetivo, y el objetivo da respuesta al título. Y así también es como si llevamos esa secuencia, se nos va a hacer más fácil concluir y la discusión. Vea, eso es casi que pan comido si tenemos bien ordenada con esta secuencia las ideas. Vale, con eso termino la clase. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. Ajá. No, doctora. ¿O están dormidos? Solo una pregunta, doctora. No sé si usted nos podría sugerir alguna